Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver cómo funcionan los paquetes y las clases en Python. Ya habíamos trabajado con las funciones y con los módulos y ahora vamos a pasar a la parte orientada a objetos de Python, que son los paquetes y las clases. Básicamente un paquete, como les expliqué antes, es una carpeta que dentro contiene un archivo .init. Yo acá tengo un paquete ya armado, pero les voy a mostrar cómo se hace uno nuevo. Dentro del proyecto creamos una carpeta, dentro ponemos un archivo init.py y después todos los módulos que queramos los ponemos ahí adentro y los podemos usar. Entonces vamos a crear un nuevo. PyCharm tiene una función específica para crear un nuevo paquete, pero podemos crear una carpeta y poner un archivo adentro y funcionaría perfectamente. Pero vamos a usar la función de crear paquete de Python. Y el nombre que le vamos a poner a este paquete es mi paquete -c, porque vamos a crear un paquete con una clase adentro, un módulo con una clase. Entonces ya nos aparece acá arriba mi paquete C y el archivo init.py. Y ahora vamos a crear un nuevo archivo de Python dentro de esa carpeta y le vamos a poner el nombre mi clase. Esto en realidad es un módulo, pero dentro de ese módulo sabemos que podemos poner variables, funciones y clases. Entonces vamos a crear ahora una clase. ¿Cómo creamos una clase en Python? Utilizando la palabra class. La palabra reservada class nos va a permitir crear una clase. ¿Qué nombre le voy a poner a mi clase? Le voy a poner mi clase. Siempre los nombres de las clases van en camel case, que es la primera letra, o sea, las primeras letras de las palabras en mayúscula. Puede ser de otra forma, pero es recomendado que sea así. Bueno, una clase lo que hace es crear un objeto, ¿sí? Un objeto que después puede ser instanciado. La primera función que tenemos que definir es el constructor, es decir, la función que se llama en el momento que creamos la clase, que creamos el objeto de la clase o una instancia de la clase. Para eso vamos a definir una función como siempre utilizando la función def y la vamos a llamar init. Esta función se ejecuta automáticamente al crear una nueva instancia de esta clase. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Entonces lo que vamos a hacer acá es a esta función pasarle dos parámetros, valor 1, valor 2. Vamos a hacer la misma el mismo funcionamiento que hicimos en el video anterior del módulo, de los módulos, pero lo vamos a hacer con una clase. Y ahí tenemos un objeto especial que es self. Self representa a la propia clase o al propio objeto creado de la clase. Entonces todo lo que yo guarde dentro del objeto self va a estar disponible para todas las funciones de la clase. Entonces yo guardo self valor 1 y le pongo igual a valor 1. Fíjense que no es lo mismo self.valor 1 que valor 1 el parámetro que viene desde arriba, ¿sí? El argumento de la función. Son dos valores totalmente independientes. Se llaman igual, pero uno está dentro del objeto self, que es el propio objeto de la función, de la clase, perdón, y el otro es simplemente un parámetro que va a desaparecer. Ni bien termine la función init, valor 1 y valor 2 desaparecen, ¿sí? Entonces los tengo que guardar en algún lugar donde no se pierdan. Y por otro lado voy a definir dos funciones, que una va a ser sumar. Siempre cuando definimos una función dentro de una clase, automáticamente tenemos que poner self dentro de los parámetros. Esto se hace porque de esa manera tenemos el objeto self disponible para acceder a los valores. Entonces podemos hacer lo siguiente: poner result y self.valor 1 más self.valor 2. Esos dos valores que habíamos acumulado cuando creamos el objeto ahora se pueden sumar y retornar un valor, retornar el valor de esa suma. Lo mismo podemos hacer, vamos a copiar para no escribir todo de nuevo. Lo mismo podemos hacer con una resta. Con los mismos dos valores podemos realizar una resta. Cambiamos el nombre de la función a resta. Y creo que ya estaría. Por ahora esto no tiene mucho sentido, pero lo vamos a ver en funcionamiento.
Vamos a ir a nuestra carpeta principal del proyecto y vamos a crear un nuevo archivo de Python, que va a ser mi archivo principal. Vamos a ponerle clase. Y en este archivo clase vamos a importar el paquete con la clase. Entonces vamos a usar el comando import, como hicimos antes con el módulo. Import, empiezo a escribir mi paquete, ya me sale el nombre de los dos paquetes que tengo, el del módulo y mi paquete C, que es el de la clase. Punto, mi clase, que es el nombre del módulo, punto, y hasta ahí. Con eso ya estamos. Con eso importamos el módulo. Y ahora podemos llamar a las clases, las funciones y las variables que haya dentro de ese módulo. Entonces, ¿cómo hago para hacer eso? Voy a crear una instancia de mi clase. Instancia de mi clase. ¿Qué es una instancia? Es un objeto. Entonces le voy a poner instancia de mi clase 1. Voy a poner igual a mi paquete punto mi clase punto, y ahora sí vamos a ver que aparece la clase propiamente dicha. Fíjense que aparece acá con una letra C en azul, significa que esto es una clase, y entre paréntesis voy a tener que poner valor 1 y valor 2, que son los parámetros que yo solicito en la función init, que es la función que se ejecuta automáticamente cuando creo un objeto nuevo de la clase. Entonces le voy a pasar 5 y 10, por ejemplo. Y con eso ya tengo un nuevo objeto de la clase mi clase, ¿sí? Pero yo puedo crear otro objeto que guarde otros valores diferentes. Creo instancia de mi clase 2 y le voy a poner acá 25 y 45. 40. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos dos objetos diferentes. Sobre cualquiera de esos objetos puedo llamar a los métodos, que son las funciones que tiene dentro de la clase. Instancia de mi clase 1, punto, sumar, y eso me va a dar como resultado, lo voy a poner dentro de un print y lo vamos a ejecutar. Vamos a ver si funciona, que hasta ahora no probamos nada del código. 15, ¿sí? ¿Por qué 15? Porque 5 más 10, 15. O sea, dentro de este objeto, instancia de mi clase 1, están guardados los valores 5 y 10. Y desde la función sumar, yo puedo acceder a esos objetos porque están almacenados dentro del objeto self. Es decir, son atributos de la clase o del objeto. Son atributos porque están dentro del objeto self y porque mantienen su valor durante toda la ejecución del programa dentro de mi clase, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo hago lo mismo, pero hago la suma con la instancia de mi clase número 2? Me va a dar otro valor diferente. Me da 15 y 65, que es 25 más 40. Porque esta instancia es totalmente independiente de la primera, ¿sí? Estos objetos son dos objetos de la misma clase, es decir, se basan en el mismo modelo o estructura que es este que yo creé acá, pero son totalmente independientes uno del otro. De la misma manera puedo acceder a la función resta, y vamos a ver que también me da resultados. Obviamente los dos resultados son negativos porque puse el valor más pequeño primero y el valor más grande después. Tendría que invertirlo, pero no importa, está funcionando. Estoy instanciando dos objetos y accediendo a sus métodos, ¿sí? Y desde los métodos estoy accediendo a los atributos o variables que tiene esta clase. Algo que puedo hacer para no tener que escribir todo esto cuando quiero instanciar la clase es, por ejemplo, importar el módulo como, as significa como, y le cambio el nombre. Entonces todo esto lo reemplazo por un nombre más cortito, ¿sí? Fíjense que le puse mc nada más y mc.miclase
y ya se ejecuta el código y funciona perfectamente. Otra forma que puedo usar el import es decirle from, es decir, desde mi paquete c punto mi clase importar mi clase. ¿Qué estoy diciendo acá? Que quiero importar desde este paquete, desde este módulo, esta clase solamente. Solo una clase, porque yo dentro de este archivo podría tener más clases. Puedo crear mi clase 2, mi clase 3, ponerle los nombres que yo quiera. Pero ahora estoy importando solo mi clase. ¿Y cómo hago para referirme a ella en ese caso? Directamente por su nombre. ¿Sí? Y vemos que también funciona correctamente. Bueno, con esto vimos cómo crear paquetes y cómo se manejan las clases en Python de una forma muy práctica, sin entrar mucho en la teoría. Hay más teoría de orientación a objetos, por supuesto, pero con esto ya estamos por hoy.